El placebo viene del latín yo complacere y es una sustancia sin acción terapéutica. Aún no se sabe a ciencia cierta los mecanismos de estas sustancias, pero produce un efecto curativo en el paciente y en el cuerpo de un 20 a un 50%. Es utilizado para medir la eficacia de medicamentos y puede tener efectos benéficos y tóxicos. Se ha encontrado que al ingerirlo van a liberar sustancias endógenas que van a surgir la caída de la respuesta y cambia el pH. También modula el dolor descendente por oxitocina, serotonina, cannabinoides y GABA. Y se ha estudiado que utilizar placebos de colores cálidos como por ejemplo naranja, rojo, amarillo son de gran utilidad para pacientes depresivos y en cambio utilizar colores fríos como gris y azul dan una tranquilidad, dan una sedación y alivio. El nocebo es la versión opuesta al placebo y deriva del latín te haré daño. También es una sustancia sin efecto farmacológico, pero que va a producir reacciones dañinas y desagradables en nuestro paciente. Y estas respuestas no tienen un origen bioquímico como tal, sino es que se basan en expectativas negativas propias de nuestros pacientes. Y es así como se causa el efecto de dolor y efectos desagradables. También va a depender mucho del condicionamiento de experiencias médicas pasadas. Las neuropatías son dolores crónicos debido a una lesión en el sistema nervioso periférico o central con alteración de nociceptores. Es difícil de diagnosticar y de dar terapia y tiene una prevalencia de entre 7 y 10%. Surgen fenómenos de hiperexcitabilidad y plasticidad neuronal central y periférica. Su diagnóstico se tienen dos signos que van a ser positivos, que son espontáneos como parestesia y disestesia, y negativos como anestesia, hipoestesia e hipoalgesia. Las neuronas que transmitían impulsos específicos ahora van a ser de amplio rango. Y bueno, va a haber un desequilibrio de GABA y se va a clasificar en tres tipos: el dolor neuropático periférico, el dolor neuropático central y el regional. Pero los más usuales son la neuropatía diabética, neuralgia herpética, también la neuralgia del trigémino y por compresión. La neuralgia del trigémino es una afección del nervio trigémino. Se caracteriza por episodios recurrentes de dolor parestésico muy intensos. Es más común en mujeres del lado derecho y es un dolor unilateral, eléctrico o lacinante. Es muy breve porque dura minutos o segundos y se da ante un estímulo sensorial, táctil o también ante temperatura. Afecta principalmente a la mitad inferior de la cara y normalmente se utilizan antidepresivos tricíclicos, opioides, pregabalina, entre otros, para tratarlo. La farmacología es la ciencia que estudia el origen, los mecanismos bioquímicos y fisiológicos de un fármaco en el organismo. Un fármaco es una sustancia que actúa en el organismo con un efecto curativo, de diagnóstico o prevención y da un proceso fisiológico deseado o no. La farmacocinética estudia los efectos del organismo sobre el fármaco. La farmacodinamia, por otra parte, estudia los efectos que produce el fármaco en el organismo. La toxicología es el mecanismo de los efectos dañinos de un fármaco. La farmacogenómica estudia la alteración de los efectos del fármaco que van a estar guiados por la variedad de genes. El uso óptimo va a ser la mayor eficacia ante la menor toxicidad y coste. La afinidad va a evaluar el grado de unión, que va a ser por puentes de hidrógeno, enlaces covalentes o uniones iónicas, entre otros, entre el fármaco y su receptor. Potencia va a ser la respuesta del fármaco con magnitud de dosis. La eficacia es la capacidad de producir un efecto en condiciones controladas y la efectividad va a ser la capacidad del fármaco por realizar efectos en situaciones habituales. La toxicidad es un efecto dañino por dosis altas o acumulativas. La biodisponibilidad es la cantidad de medicamento que llega a la circulación sistémica tomando en cuenta velocidad. El índice terapéutico es la relación entre contracción mínima tóxica y eficaz. La contracción mínima eficaz es una contracción de medicamento con un efecto terapéutico. La contracción mínima tóxica es el efecto tóxico sobre ella.
El periodo de latencia es el tiempo después de la administración hasta una concentración mínima eficaz. Vías de administración. La absorción de un fármaco se va a dar por el movimiento desde la zona de administración hacia el torrente sanguíneo. En la vía enteral, a nivel del estómago, se dará la ionización de fármacos, en el cual el pH cambia a 3.5 y por lo tanto se da la absorción. En el intestino delgado, la absorción pasiva de lípidos hidrofóbicos se da por el cambio de pH de 5 a 7. En el intestino grueso, el pH cambia a 8. El pH se relaciona con la desintegración de la cápsula o la tableta. La liposolubilidad y la permeabilidad van a ser importantes para la difusión por membrana. La concentración del fármaco va a modificar el ritmo de absorción según el volumen gástrico e intestinal, y también la absorción del fármaco va a ser mediada por movimientos peristálticos. La vía sublingual va a ser una zona de epitelio delgado y muy vascularizado que va a absorber moléculas liposolubles con una respuesta de 2 minutos. En la rectal se utilizan supositorios con glicerina o gelatina que se funden a temperatura ambiente. Los parenterales van a ser vía intravenosa y van a ser los más rápidos, indicados para medicamentos con índice terapéutico corto y administración rápida va a ser igual a efectos dañinos. En la intramuscular la absorción va a estar regulada por el flujo sanguíneo y la zona de inyección, siendo las soluciones acuosas más rápidas que las lípidas. La subcutánea va a estar alterada por fibrosis o cicatrices, y la cutánea van a pasar solo fármacos liposolubles y está limitada por el estrato córneo. En la conjuntival va a ser en forma de gotas o pomadas, pero solo se absorbe de 1 a 5% de sustancia activa. En la vaginal van a ser cremas las más eficaces y va a haber un poco metabolismo que destruya estos fármacos. Y por último, la inhalatoria que va a tener una gran vascularización y una eliminación rápida. La ionización de fármacos por pH es muy importante para la absorción de estos. La etapa de liberación consiste en 3 pasos: desintegración, disgregación y disolución. Los fármacos no ionizados son los únicos que atraviesan a la membrana lipídica. Estos pueden ser ácidos débiles o bases. Para ello, la fórmula de Henderson-Hasselbalch ayuda a calcular la forma protonada y no protonada, dándonos entonces 3 escenarios. El pH puede ser igual al pK, en donde las formas protonadas y no protonadas son iguales en concentración. El pH es menor que el pK, lo que indica que la forma no protonada es mayor, y el pH que es mayor al pK, donde la forma protonada es mayor. Ante un pH de 3, los ácidos débiles y bases están muy protonadas, por lo tanto a nivel del estómago los ácidos débiles van a tener una mayor probabilidad de ser absorbidos y las bases débiles van a tener mayor probabilidad de ser absorbidos en el intestino. La albúmina es una proteína sanguínea de carga negativa. Se le unen los fármacos con moléculas aniónicas. Es sintetizada en el hígado y sus funciones son transportar hormonas tiroideas, liposolubles y el calcio, y regula la presión oncótica y pH. También ayuda a controlar la acción de fármacos sobre sus receptores. El mecanismo inicia cuando los medicamentos con carga positiva se unen un 90% a esta, y el resto, el 10%, se queda libre en el medio y es la encargada de hacer el efecto en sí del fármaco uniéndose a su receptor. Cuando una molécula del fármaco es degradada, otra se le une a la albúmina y esto hace que la vida media del fármaco aumente. Pero si se le une un fármaco B con mayor afinidad a la albúmina, va a desplazar a este fármaco A y por lo tanto la cantidad libre de este fármaco va a aumentar, provocando una toxicidad. El aclaramiento renal es el proceso de eliminación de un fármaco en el organismo. Su mecanismo va a estar dada por la filtración, que es regulada por la tensión arterial. En el glomérulo, que tiene una carga negativa, van a cruzar moléculas muy pequeñas. Los pasos para este proceso se van a dar principalmente en el túbulo contorneado proximal. Lo primero que va a suceder es la filtración del capilar a la cápsula de Bowman. Luego se va a dar una reabsorción de sodio, potasio, agua y otros elementos. Posteriormente se da la secreción de potasio, urea e hidrógeno y por último se da la excreción, que va a ser en forma de orina y va a ser de 1 mililitro por minuto, para tener un resultado de 5 semividas al fármaco. La creatina es un producto de desecho de los músculos en la que los riñones la van a filtrar por la sangre y la van a expulsar por la orina, y al degradarla se va a convertir en creatinina.
El metabolismo de fármacos se va a dar en el hígado actuando sobre moléculas hidrofóbicas lipídicas, con la finalidad de volverlas más hidrofílicas y facilitar su eliminación. Esta biotransformación se divide en dos etapas. Fase 1, en la cual se da una oxidación por enzimas P450, una hidrólisis y una reducción, y fase 2, en la cual ocurre una conjugación. Se utilizan moléculas de la fase 1. Lo que va a ocurrir aquí van a ser dos escenarios. Uno, las moléculas suficientemente hidrofílicas van a tener una correcta eliminación, y si las moléculas no son tan hidrofílicas, entonces van a pasar a la fase 2 como tal. Aquí se va a unir a una molécula muy hidrofílica llamada de conjugación, que puede ser, por ejemplo, aminoácidos o ácido glucurínico, entre otros, y esto va a provocar que tenga una fácil eliminación. O si es una molécula insuficiente, va a producir una hepatotoxicidad o otras sustancias que se unen al DNA y lo alteran. Las prostaglandinas son modificaciones del ácido araquidónico, que este va a derivar de los fosfolípidos de la membrana. Lo que va a ocurrir es que se va a añadir un oxígeno en el ciclo. Todas las prostaglandinas tienen un grupo hidroxilo y un doble enlace entre carbonos trans. Van a estar constituidas por 20 átomos de carbono. Existen entre 16 o más prostaglandinas. Sus funciones son proinflamatorias, percepción del dolor, inducir el sueño, contracción de músculo liso y regular la coagulación, entre otras. Existen receptores de prostaglandinas en todos los tejidos del cuerpo. La enzima que va a limitar la síntesis de prostaglandinas se llama ciclooxigenasa. La fosfolipasa A es una enzima que hidroliza enlaces éster de fosfolípidos, liberando ácidos grasos, principalmente el ácido araquidónico. Cuando hay un daño tisular, la pérdida de la integridad de la membrana va a provocar la liberación de fosfolípidos de membrana. Mediante la acción de la fosfolipasa A, estos fosfolípidos se transforman en ácido araquidónico, que es el principal responsable en la cascada inflamatoria. Una vez liberado el ácido araquidónico, se van a formar leucotrienos, prostaglandinas y tromboxano. Para el metabolismo de fármacos, también se va a utilizar el sistema monoxigenasa del citocromo P450. El P450 son una familia de enzimas, donde las más usuales van a ser la CYP1, 2 y 3. También se utilizan en NADH, NADPH y el oxígeno. Las reacciones de biotransformación consisten en oxidorreducción. El mecanismo inicia cuando se coloca un átomo de oxígeno en un sustrato orgánico o se elimina otro elemento como hidrógeno, nitrógeno o oxígeno, entre otros. La finalidad es que esta oxidación o reducción va a modificar la estructura química del medicamento para hacerlo más soluble y poder eliminarlo más fácilmente por el riñón. En las funciones renales, la prostaglandina va a regular a los vasos sanguíneos que conforman a la nefrona. Por lo tanto, se va a controlar la presión en glomérulo o arterial y es así también como se va a controlar a la filtración de sustancias. Para la activación de plaquetas es necesaria una sustancia denominada tromboxano. El tromboxano va a activar por dentro a COX y este a su vez genera prostaglandinas. Esto va a provocar la entrada de calcio y por lo tanto va a haber una modificación en el citoesqueleto y cambio de forma de la plaqueta. Y esto provoca que se inicie la adherencia a otras plaquetas, formando así a un coágulo. En los vasos sanguíneos, la prostaglandina va a modificar el citoesqueleto de células endoteliales, abriendo canales de calcio y liberando este dentro de la célula. Esta gran cantidad de calcio en el interior va a desencadenar cambios de una forma aplanada a una forma más ovalada, originando un desmosoma, que es donde se va a filtrar los líquidos y células involucradas en el proceso de inflamación. También la llegada de prostaglandina va a activar a adesinas e integrinas que se van a involucrar en la migración celular. El efecto de prostaglandinas en cerebro se va a dar ante señales de estrés patógeno o celular. Lo que va a suceder es que va a haber una sensibilidad en el hipocampo ante ciertas sustancias como lo son las citoquinas y las LPs. Esto va a desencadenar la producción de prostaglandinas y va a aumentar la sensibilidad al dolor y temperatura.
Por lo tanto, significa que con mayor prostaglandinas vamos a tener una mayor sensibilidad al dolor. En el sistema nervioso, las prostaglandinas van a producir que se aumenten los canales de sodio y disminuyan los de potasio en las neuronas. Por lo tanto, va a haber una desensibilidad y se va a generar la señal de forma más rápida. Las prostaglandinas en el sistema nervioso también van a regular el sueño, la memoria, la fiebre y el dolor. A nivel de estómago, cuando hay una gastritis, se va a dar que el ácido clorhídrico ocasionará lesiones en las células. En las proteasas presentes van a iniciar a consumir estas células. Esta lesión va a activar a los DAMPs y esto va a provocar que aumente la concentración de ácido araquidónico, activando así a la fosfolipasa. Esto va a producir un incremento en la producción de COX y también un aumento en las prostaglandinas, lo cual va a indicar a las otras células que deben de producir moco y bicarbonato, formando así a una capa protectora que las va a proteger de ácido clorhídrico y proteasas. Y entonces la lesión va a disminuir. Los DAMPs también se van a desactivar y el ácido araquidónico va a dejar de producirse. Y es así como se va a reiniciar el ciclo. Los macrófagos utilizan diferentes elementos para el reconocimiento de antígenos, como por ejemplo el MHC, anticuerpos, receptores, entre otros, y esto va a estar regulado por las prostaglandinas. El mecanismo inicia cuando las prostaglandinas reclutadas mandan mensaje de daño celular a células cercanas como señal de alerta. Esto va a producir que macrófagos activen sus receptores y modifiquen su citoesqueleto para moverse a la zona de daño. Esta modificación se realiza gracias a que se colocan más canales de calcio. La alveolitis dental es la complicación más frecuente ante una extracción. Es considerada multifactorial, pero se cree que es por una alteración en la cicatrización del alveolo. Se da entre los 2 a 40 días posteriores a la extracción. El mecanismo va a ser que disminuyen los vasos sanguíneos, no va a haber una proliferación capilar ni de tejido de granulación y esto produce que el coágulo no se organice y por lo tanto se desintegre. Va a haber una necrosis alveolar y se produce una isquemia que va a producir un dolor muy agudo. El dolor va a ser de tipo irradiante, constante, intenso y agudo. No va a ceder ante ningún analgésico. Se cree que los factores predisponentes son el fumar, el aumento de estrógenos y se relaciona con bacterias anaerobias fibrolíticas. Van a haber de dos tipos, la alveolitis seca en la que va a haber una ausencia de coágulo y las paredes van a estar desnudas y una alveolitis supurada en la cual va a haber una infección del coágulo y el dolor va a ser de menor intensidad. La osteitis localizada es cuando la inflamación va más allá de las paredes alveolares. El síndrome de Rey es una enfermedad muy poco frecuente que causa una inflamación en el cerebro y en el hígado y va a dar una presión intracraneal aumentada. Se cree que la posible causa es ocasionada por una infección vírica relacionada al uso de aspirina. Se da principalmente en menores de 18 años. Los síntomas son variables, pero se cree que inician con síntomas de infección vírica, como por ejemplo varicela o la gripe. Luego se presentan náuseas y confusiones. Pueden llegar a tenerse convulsiones, coma o incluso llegar hasta la muerte. Si el hígado no funciona correctamente, se pueden dar problemas de coagulación y de sangrado. No hay un tratamiento específico, pero se pueden tomar medidas para reducir la presión